Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Una vez más es jueves, queridos amigos. Este día de la semana que a todos nos encanta. Yo soy la primera que me apunto para poder aprender de nuestros invitados y seguirle dando esa rica información al cerebro que nos mantiene plenamente vivos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Símbolos del virreinato y de hoy. Nuestro experto invitado nos explicará propiamente a todo lo que esto se refiere, pero descubrir en el arte del virreinato símbolos que prevalecen hasta el día de hoy, y seguramente él nos podrá explicar en gran parte el valor de los símbolos. Nos acompaña el maestro Héctor Palares. Él es maestro en Historia del Arte, curador del Museo Nacional de Arte, y hoy viene con este interesante, digo yo, fascinante tema, porque los símbolos apelan a la parte más profunda de nuestra conciencia, a veces prácticamente sin que nos demos cuenta. Pero él nos hablará de cómo esos símbolos del virreinato los podemos seguir explorando. Como siempre, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por tu presencia. Siempre enriqueces los temas de nuestro Jueves Cultural y te estamos esperando con mucha motivación y mucha ansiedad. Así que ya estoy lista para tomar apuntes. Muchísimas gracias, Rosita. Un gran gusto, como siempre, y un agradecimiento enorme para ti y para todo tu auditorio, que es siempre tan gentil. Y pues tú lo señalabas, Rosita, hace un momento. En efecto, somos una cultura de símbolos. Hemos vivido a través de la historia de la cultura, permeados por todo aquello que vemos, que nos significa, que encierra códigos ocultos y que finalmente como historia cultural podemos descifrar. Yo quisiera partir de pronto de elementos de nuestra vida cotidiana tan inmediata como cruzar un semáforo, como llegar a ver señalética en un aeropuerto, en un centro comercial. Todo ello tiene, a partir de la imagen, esos códigos que a veces nos parecen tan imperceptibles y que sin embargo están ahí, palpitando, asombrándonos, resignificándonos, y qué mejor que abordar el tema de lo simbólico en la tradición novohispana, en el arte virreinal. A veces parecería, Rosita, que cuando vemos estas pinturas o esculturas o fachadas de iglesias de pronto de hace 300, 400, 250 años, nos parece algo muy lejano, algo que perteneció a una época, a un contexto fundamentalmente religioso, pero también ricamente investido de valores civiles, y de pronto hoy nos paramos frente a un retablo, frente a un altar, y decimos, ¿qué es todo esto que está ahí? ¿Qué significa toda esta serie de códigos, de personajes, de figuras, de imágenes, de santos, de ángeles, de la forma de vestir hace 300 años? ¿Qué significa todo ello y cuántos puentes todavía puede tender con nuestra inmediatez desde el siglo XXI? Creo que hoy acercarse a una colección virreinal es una invitación para desde la mirada contemporánea reencontrarnos, mirarnos en un juego de espejo a través de todos estos valores simbólicos que tanto, como decíamos, en la vida de todos los días o en valores religiosos podemos seguir encontrando y pueden seguir llenos de voces, de sentidos, de guiños incluso, que desde nuestra perspectiva actual son altamente enriquecedores. Cuando nosotros pensamos en aquellos 300 años de mundo novohispano, que además me parece oportuno, Rosita, que tú saques justamente este tema a colación, porque no olvidemos que estamos también en coordenadas históricas. Son 500 años de la caída de Mexico-Tenochtitlan, son 200 años de la consumación de la Guerra de Independencia, y de pronto ese periodo que terminó hace 2 siglos y que comenzó prácticamente hace 5, ¿por qué leerlo desde ahora? ¿Por qué acercarnos a aquella sensibilidad de hombres y mujeres virreinales que vivieron también rodeados de códigos, vivieron verdaderamente impregnados de todos aquellos significados que hoy nos siguen compartiendo sus secretos? Verdadera riqueza de encontrar de pronto, te doy algunos casos para que sea muy claro para toda nuestra audiencia, encontrar de pronto a la Virgen María
en un cuadro de Miguel Cabrera, que es una de las piezas entrañables de esta muestra, donde aparece la Virgen como divina pastora. Uno diría, bueno, ¿en qué momento la Virgen María fue pastora? Pues no lo fue, pero esto es justamente el valor del símbolo. Cómo irnos más allá de la referencia de un personaje sacro, de la historia de un determinado pasaje mariano, donde vemos a María con un rebaño de ovejas, cada oveja con una rosa en el hocico de cada animal, y la Virgen finalmente compartiendo con ellos sus dones. La rosa ha tenido múltiples lecturas, es uno de los tantos símbolos que exploramos en la muestra, y desde la rosa antigua, en la mitología grecolatina como símbolo de amor, de pasión y de entrega, que hoy seguimos utilizando, dando a la novia la rosa en el Día de la Amistad o dando a la madre el 10 de mayo, y que sigue teniendo pues estos grandes valores de amor y de entrega, pero que también pueden tener una lectura dentro de la tradición religiosa, como la Virgen María derramando sus dones como Madre de la Humanidad, y por eso el tema de la Divina Pastora. Te doy otro caso significativo. Hay un cuadro espectacular que también es de mis predilectos de la muestra del Castillo de Chapultepec, que es el retrato de una monja coronada. Nosotros podemos recordar que en el contexto de los siglos virreinales, fundamentalmente la mujer tenía dos caminos por aquellos valores de época: casarse con un hombre o casarse con Dios. Y cuando vemos de pronto estos retratos de las monjas ataviadas con preciosos ropajes y llevando en la mano un cirio que representa la luz de Jesucristo, una palma como forma de entrega también a su amor divino, ¿y por qué lleva una corona? De pronto decimos, bueno, la corona, que en el ámbito civil nos refiere al triunfo, a la victoria, al poder. Vemos a los reyes, virreyes utilizando estas preseas como símbolo, que además fueron el camino de la antigua guirnalda que utilizaban los emperadores romanos, ¿no?, en el pasado. Y esta corona también se vincula con la monja porque ella está teniendo un encuentro místico con Jesús, está convirtiéndose en su esposa mística, renunciando al mundo, y las coronas aparecen llenas de flores, flores como rosas, azucenas, símbolos todos de virtud, de castidad, de pureza, que la llevan precisamente a este otro plano de su vida, y por eso hay tanto el género de las monjas coronadas, que las vemos, eso hay que decirlo, no solamente en el momento del matrimonio místico, sino también cuando fallecen. Hay una colección muy bonita en el Museo del Virreinato en Tepoztlán de las monjas coronadas que son pintadas en el momento de su deceso, con esa corona como finalmente el triunfo sobre la muerte y la llegada a la gloria de Dios. Entonces, veamos cómo esta es la gran riqueza que tú señalabas hace un momento, de el carácter polisémico. ¿A qué me refiero con ello? A los muchos signos, a los muchos significados que puede tener un mismo símbolo. Hay de pronto también en la exposición imágenes de santos acompañados de los objetos de su martirio, espadas, cuchillos, que en su momento pues los hizo perder la vida por renunciar, o por más bien negarse a renunciar a su fe, a jurar a su fe, a la que abrazaban con gran ahínco, pero que a la vez esa espada o ese cuchillo que los decapitó, que los martirizó y que se vuelve símbolo de muerte, es también símbolo de vida eterna, símbolo de esperanza y de gloria, que eran un modelo para la sociedad novohispana. No olvidemos que en aquellos años la mayor parte de la población era analfabeta, y obviamente su gran forma de acceder a todos estos elementos era a través de los símbolos. Por eso son libros abiertos, de ahí a lo que me refiero con la polisemia, con los muchos significados que desde un miembro de una casta hasta el virrey o hasta un miembro de la iglesia podía leer, porque eran precisamente esas grandes herramientas didácticas y pedagógicas que servían, como siguen muchos de los que nos rodean, normando y formando y decodificando a la sociedad contemporánea. Entonces, realmente cuando nos acercamos al valor del símbolo, y en este contexto muy particular de herencia virreinal, pues nos damos cuenta de cuántas cosas siguen vivas. Me refiero, por ejemplo, a la forma de vestir. Uno pensaría que lo que traemos sobre nosotros, pues es algo frívolo, es algo casual o circunstancial, y no es así. Nosotros nos vestimos para presentarnos ante el mundo, para ser vistos, para mirar y mirarnos, y así se vestía la sociedad virreinal. Cuando vemos estos retratos que también están en la muestra de virreyes del siglo XVIII, con sus grandes pelucas, con las casacas, con los chalecos bordados, con aquello que pues, nos parece hoy muy recargado desde la perspectiva actual, pero que todo ello tenía
significados también muy particulares, tanto de orden social, a qué estrato de la sociedad pertenecías, o finalmente cómo mostrabas los cambios de la moda y de la mentalidad, de lo que fue la corona Habsburgo, a la llegada de la moda borbónica francesa, que fue tan recargada y justamente tan exuberante, y vemos cómo, y ahí te hago un guiño virreinal, Rosita, cómo estos retratos donde vemos a damas, a virreyes, hay un retrato hermosísimo en el Castillo de Chapultepec, de una dama española que luce un rebozo de seda, ya con toda esta también aculturación global de la influencia oriental, de los textiles orientales, pero también de los trabajos de pronto novohispanos y de la riqueza europea. Y estos retratos que se llamaban de aparato, porque eran de género, eran los que se exhibían en los grandes salones de los palacios, etcétera, para exhibirse, para configurar una imagen. Y ahí te hago el guiño contemporáneo, Rosita, lo seguimos haciendo en nuestras redes sociales. Nuestra foto de Facebook o del perfil de Instagram es finalmente la forma en la que queremos compartir quiénes somos, dónde estamos, por qué elegimos de pronto una atmósfera de estar en una casa o en una zona arqueológica o en una playa. Eso también habla de quiénes somos. Ese es el poder de la imagen. Ese es el enorme valor simbólico que indudablemente es el camino y el gran guiño que definimos a partir de Símbolo y Reino y de esta relectura de nuestras grandes herencias novohispanas bajo la perspectiva actual. Héctor, ¿hay algunos símbolos que nos podrías orientar en cuanto a qué significan? Porque ciertamente a los que saben de arte y pintura, pues ellos nos explican cuando enfrentamos en un museo una obra significativa, nos dicen, observen ese pajarito que vuela por allá, observen este ramo de rosas marchito a los pies, en fin, observen la fuente de agua que brota, porque cada una de esas cosas representa algo. ¿Nos podrías tú compartir si hay algunos símbolos del virreinato, del arte del virreinato, que podemos aprender a leer cuando nos enfrentamos a una pintura? Claro que sí, Rosita, y a veces, mira, lo señalas muy, muy bien, como siempre, tenemos esos mismos símbolos en nuestro entorno cotidiano. Me atrevo a decir, ya ni siquiera en la calle, en nuestra propia casa. Y me refiero a algunos para responder a tu pregunta. Hay un cuadro en esta exposición del Museo Nacional de Arte que pintó Cristóbal de Villalpando, uno de los más grandes pinceles de la tradición novohispana, que representa a la Virgen María en los desposorios con San José. Y ahí destaca un símbolo que de pronto la gente cuando lo ve con esta precisión o con esa mirada de qué significa lo que está ahí, vemos al sacerdote Simeón que está uniendo a la pareja, ¿verdad? En esta escena muy recargada de telas, de colores, de pigmentos que realizó Villalpando, y vemos en el cuadro que detrás de detrás de José y de María, aparecen un par de manos. Manos que no sabemos de quién es o de quién son, porque aparece ahí un cúmulo de nubes, aparece un rompimiento de gloria, como lo llamamos, esta luz celestial, y un par de manos están prácticamente bendiciendo a la pareja. Cuando las vemos ahí, bueno, podría ser casi hasta una perspectiva surrealista, ¿no? ¿De dónde salieron? ¿Qué es esto? Y son las manos de Dios, las manos del Padre que unen con beneplácito a la pareja. Ya que voy con el destaque del símbolo, esas manos dieron lugar al lazo que hoy utilizamos en la boda religiosa. Cuando a la pareja ya están los padrinos del lazo, colocándolo sobre la pareja, es la forma en la que finalmente se sustituye ante el imaginario colectivo la forma de abrazar y bendecir a la pareja para beneplácito divino. Fíjense qué cosa. Esos son elementos que tenemos hoy en nuestra vida cotidiana y que ya vienen de estos guiños virreinales. Hay otro caso, por ejemplo, Rosita, que vemos mucho en la pintura novohispana, y nuestros amigos se preguntarán, la figura de un corderito, que aparece de pronto en la Sagrada Familia, con ahora sí Jesús, José y María, o que aparece incluso en los retratos civiles. Hay un par de obras que hemos exhibido para iniciar esta exposición, donde tanto en el ámbito religioso como en el civil está la figura del corderito. En la tradición se le llama Agnus Dei, que es el Cordero de Dios. En la tradición religiosa representa
los valores de herencia judaica del cordero que era sacrificado para limpiar los pecados de la comunidad con su sangre. De ahí viene esto que decimos incluso en la liturgia, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es Jesús, el nuevo cordero, el que con su sangre limpia los pecados de la comunidad. Y es muy claro a lo mejor su mensaje en una figura religiosa, pero no así tan claro en un retrato civil. Tenemos una obra del Munal de un niño novohispano del siglo XVIII que se llama Juan Francisco de la Luz Hidalgo, que está hecho por pinceles anónimos, también hay que decirlo. En estas lecturas de obras simbólicas no solamente celebramos artistas, estilos, grandes nombres afamados como Cabrera, Correa, Villalpando, sino también pinceles anónimos que fueron extraordinarios y prodigiosos en su composición. Y es el caso de este cuadro. Aparece el niño vestido a la moda virreinal, como adulto, por cierto, que a los niños los vestían como adultos para normar su carácter, su educación, su moral y acercarlos ya a la vida adulta desde tiempos precoces, pero aparece acompañado de un corderito. Yo le diría, bueno, si esto no es un tema religioso, ¿qué hace el cordero ahí? El mismo símbolo adquiere otras connotaciones. Ahí el cordero es sinónimo de pureza, de castidad, de virtud, del niño ingenuo que no conoce el pecado y que así como en el ámbito religioso tiene todas estas facultades o esta carga tan fuerte de representar la entrega por amor, el caso del niño es igual. Entonces, veamos finalmente cómo estos símbolos transitan en esa cultura tan rica que fue la virreinal y que hoy, como decíamos ahorita, ya cierro simplemente para responderte, hay otra pintura que detrás de una escena religiosa tiene un mostrador o escaparate. ¿Esto qué significa? Que las casas novohispanas se colocaban muy a la vista los grandes platos, charolas, vajillas de plata, que daban cuenta del estatus de una sociedad, pero que también mostraban los elementos de mayor valor. Hoy lo seguimos haciendo, Rosita. Llegamos a nuestras casas y ¿qué ponemos en la vitrina? El regalito que nos dio la abuelita, la vajilla heredada del abuelito, todo aquello que nos es tan entrañable, a veces por su valor económico, pero sobre todo por su valor emocional, y seguimos exhibiéndolo con orgullo en el espacio de nuestra vida cotidiana. Eso lo hacían hace 300 años, hace 400 años, y veamos pues estas grandes cadenas, digámoslo metafóricamente, de herencias y préstamos culturales que nos siguen significando y resignificando como sociedad. Fíjate, Héctor, que ahorita en las respuestas que me has dado, me brinca algo porque muchísimas personas no sabemos que la tradición del lazo, cuando viene la boda, es puramente mexicana. No existe en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Cuando uno se casa con un extranjero y viene la familia de otro país a acompañarnos, se quedan como que, ¿y eso de dónde, no? Aunque sean católicos, ya sea de Alemania o ya sea de la Argentina o ya sea del Brasil, se quedan sorprendidos, les encanta, es una tradición que a la larga les gusta mucho. Pero me llama la atención que lo relaciones con esta figura de las manos de Dios, bendiciendo, en este caso, el enlace de José y María, que decías lo pintó Cristóbal de Villalpando. ¿Y realmente viene de esto o tiene una conexión prehispánica? Mira, Rosita, ahí entramos todavía creo que un mayor universo de valores simbólicos, porque claro, no olvidemos que aquella sociedad novohispana, que es de la que venimos nosotros, ese modelo social, un mosaico variopinto, riquísimo, porque no solamente tenemos que pensar, como bien lo señalas, en todos los ecos prehispánicos, sus resignificaciones con el modelo europeo, sino también tenemos que pensar que esta sociedad se articuló con una riquísima herencia africana, con una riquísima herencia asiática que modeló aquel conjunto de 53 castas de grupos que seguramente nuestros amigos han escuchado, el tente en el aire, el saltapatrás, el coyote, el cambujo, el zambaigo, entre tantos otros que hoy siguen conformando a México, porque somos ese mismo modelo heredado de una sociedad variopinta de razas, credos, culturas, tipologías, fisonomías, en fin. Y esto que tú me dices es interesante porque sobre todo lo vemos en el modelo de los textiles, ahora que tú hablabas de Lazo. Este retrato, que es muy conocido,
Nuestros amigos seguramente lo reconocerán cuando nos hagan favor de visitar la exposición, de la dama que yo te comentaba del Castillo de Chapultepec, atribuida a los pinceles de Juan Rodríguez Juárez, donde ella lleva un tocado, una pañoleta que viene de Coromandel, que es de la costa de Nueva Zelanda, en el sudeste asiático, hablándonos de esta herencia global de un comercio verdaderamente multicultural, pero tiene un rebozo. Ese rebozo que por su lado tiene también ecos de la mantilla española, pero que ya está consignado por la herencia prehispánica, que tú muy bien señalabas, del Quexquemitl prehispánico, y que aunque estará hilvanado con hilos de seda, pues tiene toda una serie de referencias de una sociedad que va tomando y retomando modelos para aculturar, para finalmente crear este conglomerado de riquísimas herencias de todos lados, que es un modelo único. Tú lo señalabas ahora, no pasó en Europa, no pasó en Asia, no pasó en otras latitudes, como pasó en América. Ese sincretismo, que mira, uno de los casos, ¿qué te puedo decir, Rosita, para lo que tú señalas ahora, y que es un núcleo clave de la exposición que se llama de encuentros y sincretismos, justamente, es la Virgen de Guadalupe. ¿Qué decir de ella? Como la gran patrona de América, patrona de Nueva España, yo ya patrona universal por tantos sentidos, donde hay una pintura de Museo Sumaya que realmente es una maravilla, y con esto cierro, que se llama La visión de San Juan en Patmos, Tenochtitlan. Tú imagínate por qué hablamos ahí ya de las herencias prehispánicas de las que tú me hablas, Rosita. Es un cuadro de Francisco Antonio Vallejo, gran pintor también del tránsito al neoclasicismo, que representa a San Juan el Evangelista, de acuerdo con el pasaje del Apocalipsis, el libro de la Revelación, viendo a la Virgen apocalíptica desde la isla de Patmos en Grecia, pero hay junto a él un nopal con un águila, porque está el pintor haciendo esta fusión, esta forma de enlazar las múltiples realidades, y en lugar de la Virgen del Apocalipsis está la guadalupana, que es una visión apocalíptica, vestida de sol, con estrellas en su manto, coronada también, y sobre una media luna. Entonces, ahí están todas estas voces y ecos que suman, que crean, que configuran esa riqueza única de los mestizajes más extraordinarios que hubo a lo largo de estos encuentros entre Occidente y el Nuevo Mundo. Sin lugar a dudas, es el de Nueva España, con este gran cúmulo de herencias que tú tan atinadamente señalabas. En toda forma. Héctor, no me queda más que darte inmensas gracias por tu visita al programa. Como siempre, un gustazo tenerte aquí. Enriqueces mi vida personal con toda esta información y seguramente la vida de muchas de las personas que nos hacen favor de acompañarnos. Un abrazo con todo cariño a Mil todos gracias, los que tengo el gusto de conocer en el museo, a todos los amigos también conocidos del Sumaya, en fin, por medio tuyo les envío ese saludo. Muchísimas gracias, Héctor. Mil gracias, Rosita, un abrazo. Y bueno, amigos, pues nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir una vez más al maestro Héctor Palares, el maestro en Historia del Arte y curador del Museo Nacional de Arte, que nos ha acompañado. Gracias a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.